Llegamos hoy al capítulo 7 del libro de Esther, de esta serie que estamos llevando ya hace algún tiempo. Los que no lo han seguido, los invito a seguirlo en el canal de YouTube para estar al día con esta serie preciosa. Y quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en el capítulo 7. Y vamos a leer el último versículo, el capítulo 6, y de ahí todo el capítulo 7. Dice la palabra: Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Oremos, hermanos. Padre, queremos acercarnos a ti para rogarte, Señor, que al abrir tu palabra en este capítulo, Señor, del libro de Esther, tú nos hables por medio de ella, por esa palabra preciosa, Señor, que siempre está vigente, que siempre tiene algo que enseñarnos, que tiene tantos tesoros, Padre, y queremos descubrir hoy algunos de esos tesoros que tú quieras revelarnos para el bien de nuestra alma y para la gloria tuya. Ayúdanos a estar atentos, a entender bien tu palabra, Señor, y danos esa capacidad por medio de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando yo era niño creo que no alcanzaba a llegar a los 10 años, solía jugar con algunos vecinos, algunos amigos del barrio, y uno de los juegos que teníamos era una maldad, era ir a picar en la casa de los vecinos y salir corriendo, ¿no? Y esperar que bajara la persona allí, abrir la puerta a ver quién era, y se encontraba que no había nadie. Pues una noche de estas me tocó a mí el turno, así que piqué a la puerta, mis amigos salieron corriendo más deprisa que yo no tuve tiempo sino de esconderme por allí detrás de un matorral. Normalmente el vecino lo que hacía era abrir la puerta, miraba, no había nadie y pues la volvía a cerrar. Pero este vecino salió de su casa a buscar quién era el que había picado. Así que al poco momento me descubrió, me pilló allí escondido en el arbusto. Y todavía recuerdo su mirada de enfado. No me dijo nada, pero solamente su mirada fue suficiente para sentirme avergonzado con él. Él se volvió a su casa y tuvo misericordia de mí porque no le contó nada a mis padres, así que no recibí la reprimenda de mis padres. Pero su enfado fue suficiente para causar en mí
un cambio, ¿no? Porque ya este juego no lo volví a jugar. Hacer esta maldad. Y bueno, este capítulo 7 de alguna manera nos habla de esos dos elementos, ¿no? De la misericordia, una petición de misericordia de parte de la reina Esther y al mismo tiempo una necesidad de justicia. El tema central del pasaje es la ira del rey Asuero al escuchar la denuncia de Esther. Ira que solo sería aplacada cuando el culpable fuese condenado y ejecutado. Así que el punto del sermón es este: una ira justa que necesita ser aplacada. Hay 4 escenas en la narrativa del capítulo que acabamos de leer. La primera es la súplica de Esther, el ruego que hace Esther al rey Asuero. Luego está la acusación de Esther contra Amán. Viene entonces la reacción del rey, la ira del rey. Y al final, el último punto, el cuarto, la sentencia y la ejecución de Amán. Vamos entonces con la primera parte, la súplica de Esther. Y permítanme volver a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Es la tercera vez que el rey pregunta a Esther por su petición. En los anteriores capítulos el rey le había insistido a Esther: dime cuál es tu petición. Aun cuando sea la mitad del reino, te lo concedería. Pues es una frase un poco, digamos, hecha en cuanto a que el rey efectivamente no estaría dispuesto a otorgarle la mitad del reino, pero básicamente lo que quería transmitir el rey es que él estaba interesado en atender la petición que hacía la reina Esther. Y al repetirlo en 3 ocasiones nos muestra que él genuinamente quería escuchar a la reina y complacerla. Incluso creo yo que en este punto el rey ya estaba intrigado. ¿Qué es lo que quiere la reina que no me lo dice? Así que Esther no puede postergar más la petición al rey. Había llegado la hora. Era el momento apropiado que Dios en su providencia había determinado. Recordaréis que en el capítulo 6 había acontecido aquello de que el rey perdió el sueño y entonces le recordaron que Mardoqueo le había salvado la vida y vino este acto de honra de Mardoqueo. Y fue precisamente Amán el encargado de llevar a Mardoqueo de paseo por el parque del pueblo, por la plaza del pueblo. Así que las cosas en ese capítulo ya comenzaron a irle mal a Amán, ¿verdad? Y aquí estamos ya llegando al punto culminante de la vida de este hombre. Así que era el momento apropiado para que la reina le dijese cuál era la petición. Podemos afirmar que Esther no improvisó ninguna de sus palabras. Yo creo que ella se preguntó durante varias noches antes de ese momento cómo podría plantearle al rey esa petición que quería plantearle. Sabía perfectamente con quién tenía que hablar. Era el rey del imperio más poderoso del mundo en ese momento. También sabía la gran importancia de la petición. Era un asunto de vida o muerte, no solamente para ella, sino para toda la nación judía. Un comentarista dice con respecto a estas palabras que acabamos de leer de Esther: es una obra maestra de la diplomacia. Pero pensemos un momento en la forma de la petición de Esther. Esther, por un lado, usa palabras cercanas. Al fin y al cabo es la esposa o la reina. Por eso le dice: si he hallado gracia en tus ojos, y habla allí en esa segunda persona. Pero también habla con pasión. Habla con claridad, habla sin rodeos, va directo al punto, es precisa, pero al mismo tiempo es respetuosa. Sabe que habla con el rey, sabe que a pesar de ser reina no tiene derecho a exigir nada al rey y que depende completamente de él.
Por ello su petición igualmente es humilde al rey. Revisemos también el contenido mismo de la petición. Vemos un tacto, tal como decía el comentarista, un tacto impecable en las palabras de Esther. En primer lugar, usa los mismos términos que utilizó el rey en la pregunta. ¿Cuál es tu petición y cuál es tu demanda? Y ella le responde, mi petición es mi vida y mi demanda es mi pueblo. Yo creo que el rey se sorprendió ante la petición de la reina. No se esperaba ese tipo de petición. A lo mejor quería esperar algún regalo, qué sé yo, alguna posición importante, algún beneficio para la familia, qué sé yo, pero la reina le pide por su propia vida. Están en medio de un banquete ofrecido por la propia reina. Así que lo último que podía esperar el rey es que la reina le pidiese que le salvara la vida a ella y a su pueblo. Ese es el contenido central de la petición. Esther pone las cartas sobre la mesa y deja claro que su propia vida y la existencia de su pueblo están amenazadas. Lo que está pidiendo no es algo trivial, no es algo para sus deleites, para su orgullo. Pide por su vida. Revela de manera implícita por primera vez al rey su origen judío y por tanto sería víctima también del decreto de Amán, porque ese decreto de Amán era una sentencia de muerte para todos los judíos, incluida la reina Esther. Esther también agrega, hemos sido vendidos. Y allí de una manera sutil le está recordando al rey que Amán le había ofrecido una cantidad importante de dinero a cambio de firmar aquel decreto contra su pueblo. Y menciona el decreto con precisión, porque si recordamos lo que decía el decreto allí en el capítulo 3, utiliza exactamente los mismos términos. Seremos destruidos, muertos y exterminados. Esther no quiere decir nada impreciso, nada que no sea verdad, nada sin prueba o sin fundamento, no exagera, se mantiene fiel a los hechos. Y aun cuando Esther no había mencionado todavía a Amán, el solo hecho de decir el contenido del decreto le dice a Amán que ella está hablando de la maldad de Amán. Termina la reina diciendo que si el pueblo hubiese destinado a ser siervo, no molestaría al rey. Pero está hablando de un decreto de genocidio del pueblo. Y hablar de esto es hablar de otra cosa, ¿no? Además es un decreto injusto, sería una grave pérdida para el imperio, un daño irreparable, dice la reina. Tendría un gran impacto económico para el imperio, estaría amenazada la estabilidad política y social del imperio, se perdería ese sentido de justicia y de dignidad, y ningún dinero podría compensar el daño que ocasionaría también para el propio imperio. Pero quisiera centrarme, hermanos, en que la petición de Esther es para nosotros un ejemplo práctico de aplicación de cómo dirigirnos a nuestro Dios en oración, cómo acercarnos al trono de Dios trayendo nuestras peticiones, trayendo nuestros ruegos. Cuando venimos al Señor debemos ser muy conscientes de delante de quién estamos, del privilegio que tenemos de ser escuchados por el omnipotente y glorioso Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta el universo con su diestra poderosa. No estamos hablando a uno igual a nosotros. No estamos hablando a un amiguete como si estuviésemos en un bar tomándonos un café para decirle cosas sin trascendencia. No nos acercamos entonces usando repeticiones vanas, como el propio Señor lo demanda en su palabra. No nos acercamos con poco sentido, porque quizás nuestra mente está divagando. No sé si les ha pasado eso alguna ocasión cuando están orando, que sí están orando al Señor, pero la mente está por allí pensando en alguna dificultad que tienen en la vida, ¿no? Algún problema que tienen que resolver y como que hablan en oración, pero el corazón está en otro sitio. No venimos delante del Señor en esa condición. No venimos al Señor sin claridad,
sin precisión. Debemos ser diligentes en escoger nuestras palabras para honrar al Señor y mostrarnos humildes delante de Él y necesitados de su gran misericordia. Debemos orar al Señor conociendo qué le agrada a Dios, cuáles son sus promesas y también cuáles son sus condiciones. Es decir, nos acercamos al Señor conociendo su palabra. Es una especie de diálogo. Él nos habla por su palabra, nosotros le hablamos a través de nuestra oración. Por lo tanto, no vamos a pedirle al Señor cosas que son contrarias a su voluntad, que ya está expresada en su palabra, ¿verdad? También en su palabra están establecidas las condiciones. Por ejemplo, nos dice a nosotros los esposos que si nosotros no tratamos con delicadeza a nuestra esposa como vaso más frágil, si no la consideramos como coheredera de la gracia del Señor, nuestras oraciones serán estorbadas. Así que un esposo que no atiende bien a su esposa, que la maltrata, no espere ser escuchado por Dios, porque el Señor ha puesto condiciones. También dice el Señor que si venimos a traer ofrenda, lo hagamos estando a cuentas con nuestros hermanos. Si tenemos alguna rencilla, algún disgusto con un hermano, mejor dejemos la ofrenda y vayamos a ponernos de acuerdo con nuestro hermano antes de venir delante del Señor. Por lo tanto, Él ha puesto condiciones en su palabra. Debemos atender esas condiciones para poder acercarnos a Él como debe ser. Debemos orar por aquello que es realmente importante, no como cumpliendo un deber de hacer un devocional, porque hay muchos que lo hacen así. Hay que hacer el devocional del día, porque entonces si no lo hago me va a ir mal en el día. Y casi que lo hacemos allí como llenando una casilla, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque necesitamos del Señor. Y yo creo que aquí estamos apuntando a eso. Cuando venimos al Señor en oración, venimos porque necesitamos urgentemente presentarnos delante de Dios. Porque no podemos vivir sin Él. Porque nuestra vida sería un caos si Él no la ordena. No venimos para rellenar un cuadrito. Venimos porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y queremos venir delante de su presencia para buscarle y para tener su misericordia. Así que déjame darte un consejo, hermanos. Hermano, lee y medita en los muchísimos ejemplos que tenemos en la palabra del Señor de cómo orar. La oración modelo que dejó el Señor allí en Mateo. La misma oración del Señor en Juan 17. Las oraciones de David, los salmos. Abre los salmos y mira cómo el rey David hablaba al Señor. Las oraciones de Samuel. La oración de Ana. Las oraciones de Esdras, las oraciones de Pablo, las oraciones de Daniel. Y podríamos seguir enumerando cantidad de ejemplos que tenemos en la palabra de cómo hombres piadosos, hombres que conocían al Señor, se acercaban a orar a su Padre. Así que vamos a meditar en esas oraciones para aprender de ellos. Hermanos, nuestro enemigo es peor que Amán. Así que debe haber en nuestra oración un sentido de peligro, un sentido de urgencia de venir al Señor buscando su cuidado. Hay un destino peor que la masacre que aguarda a todos aquellos impenitentes delante del Señor, a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y por lo tanto nuestra oración también debe contener un clamor real por los perdidos. Sí, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares, pero también por los perdidos en general. Tiene que haber una pasión de nuestra parte por la conversión de aquellos que el Señor quiera tocar a sus corazones. Tenemos que orar por aquellos que predican la palabra, para que el Señor los utilice como herramientas, como instrumentos para llevar el Evangelio a aquellos que necesitan urgentemente escuchar ese llamado de parte del Señor. Debemos orar por la iglesia, la amada del Señor, la que Él cuida como a la niña de sus ojos. Orar por nuestros hermanos que están en necesidad, aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que están solos, aquellos que están angustiados. Orar por ellos, pedir la misericordia del Señor por cada uno de nuestros hermanos. Nuestro rey no es un rey débil. Nuestro rey no es un rey impredecible. Así que oramos también con esperanza,
sabiendo que nuestro Dios se deleita en tener misericordia. De esa forma debemos orar. Y esto es lo que podemos aprender de cómo debemos orar a partir de esta petición que hace la reina Esther. Pero dijimos que también hay una acusación de la reina. Y esto lo leemos en los versículos 5 y 6. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Allí llegamos al punto máximo del drama en este capítulo. Esther está arriesgándose a señalar a Amán. Amán era el primer ministro, era un gran amigo del rey, era compañero de banquetes, compañero de bebida, un hombre con dinero, con posición social, con una gran familia. Pero Esther asume el riesgo. Es el momento de denunciar la perversidad de este hombre y lo hace señalándolo con claridad. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Al leer esta porción, nos acordamos de la denuncia de Natán. No sé si la recuerdan cuando habla con David. Le cuenta la historia de las ovejas, ¿no? Y David salta de su silla y le dice: aquel hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Así la reina Esther está diciendo: este es el perverso que ha trazado ese plan. Amán es el adversario del pueblo. Su origen amalecita no lo puede ocultar. Quería exterminar a los judíos, pero a la vez es el enemigo del imperio persa, de los propios intereses de ese imperio, porque su egoísmo, su vanidad, su orgullo no tenía ningún límite. Eran mucho más fuertes que su lealtad al rey. Era un riesgo para el propio rey mantener a Amán, aun cuando él no se daba cuenta de ello. Seguramente si hubiera seguido la historia sin que Amán hubiese desaparecido, Amán hubiese terminado haciéndole alguna sonada al rey Asuero. Así que, como sucedió con el rey David, los ojos del rey Asuero fueron abiertos en ese instante de la denuncia. Ahora entiende la crueldad del decreto de genocidio y las graves consecuencias que tendría, comenzando por la muerte de la propia reina Esther. Ahora también ve con claridad la manipulación que estaba ejerciendo Amán sobre él. Y esto hace que el rey se enfurezca. Se enfurece el rey. Mientras tanto, Amán, que es el tercer protagonista de este relato en este capítulo, queda perplejo ante la denuncia de Esther. No se esperaba que sucediese esto en ese segundo banquete de la reina Esther. Queda turbado, dice el texto bíblico, ante esa directa acusación de la reina. No tiene ninguna defensa porque todo es verdad. No tiene excusa. Así como ese niño, que era yo, en el que conté la historia hace un rato, no tenía ninguna excusa delante del vecino. Él me pilló allí detrás del matorral. No podía decirle: no soy yo. Así se encontraba Amán, descubierto en ese mismo instante. No puede fingir y está aterrorizado. Nos dice la segunda parte del versículo 7. Se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Cómo han cambiado las cosas para Amán, verdad? En solo un día, 24 horas. Ahora es su vida la que está en riesgo. Su plan de aniquilar al pueblo judío se le ha devuelto como un boomerang. Amán se queda delante de la reina, la única persona que él creía que podía ayudarle. Primero había tenido que sacar a pasear a Mardoqueo, montado en un caballo Mardoqueo, y él, humillado delante del pueblo, paseando por la plaza aquel hombre. Y ahora está allí de rodillas, humillado delante de otra judía, de Esther. Han cambiado mucho las cosas, ¿verdad?, para este hombre. La confusión de Amán le llevó a romper todos los protocolos que había en la casa real. Dice que el hombre había caído en el lecho de Esther.
Y allí es cuando entra el rey. ¿Querrás violar a la reina también en mi propia casa? Ningún hombre podía acercarse a la reina estando a solas con ella. Por protocolo real eso era imposible, pero Amán se olvidó del protocolo y lo rompió. En su afán por encontrar una salida a su situación hasta el punto de caer en el propio lecho de la reina Esther. Y providencialmente otra vez el rey entra en ese preciso momento y ve a Amán allí en el lecho de la reina. Las cosas no podrían ir peor para Amán, ¿verdad? Pero quisiera que nos centráramos un momento en el concepto de la ira del rey. Ahí entramos a la tercera parte, los versículos 7 y 8. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto el mal, para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? La palabra ira aparece repetidamente en este libro de Esther. Aparece al menos en 6 ocasiones, lo cual da cuenta de la importancia que tenía este concepto de la ira para el autor. En 4 de esas 6 ocasiones se refiere a una ira injusta, ocasionada por el orgullo y la arrogancia de los hombres, en particular del propio rey y de Amán. Pero en 2 ocasiones habla acerca de una ira justa, y es en este capítulo 7. Así que podemos entender que hay 2 clases de ira, y quisiera referirme a eso ahora. Está la ira del hombre. Allí el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 20 dice: todo hombre sea tardo para airarse. No sea pronto para airarse. No responda rápidamente ante los improperios, ante las cosas que le enfadan. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El apóstol aquí nos está diciendo que cuando nosotros estamos airados, somos incapaces de ser justos como Dios demanda de nuestra parte. Y esto es una tremenda lección para nosotros como padres, para nosotros como esposos, para nosotros como compañeros de trabajo, como jefes, de evitar caer en semejante situación, de orar de cualquier manera menos justamente, tal como Dios nos demanda. Por lo tanto, el consejo del apóstol es que seamos tardos para airarnos, porque no podemos obrar la justicia de Dios. También el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que nos está diciendo Pablo, sin entrar en muchos detalles, es que no le demos larga a la ira, que resolvamos nuestro asunto prontamente, porque cuando le damos larga a la ira, al final lo que va a surgir es la amargura en nuestro corazón, el deseo de venganza, y entonces vamos a abrirle la puerta de nuestro corazón de par en par al diablo para que él haga a través de nosotros lo que él quiere hacer. Así que permitidme dar unas recomendaciones prácticas sobre la ira. Hay ocasiones en que es necesario airarnos sin pecar, obviamente. La indignación contra aquello que es a todas luces injusto. Cuando vemos que un hombre le tira el bolso a una anciana en la calle, eso nos debe hacer hervir la sangre porque es un acto muy injusto contra una persona que no es capaz de defenderse. Nuestra ira contra la maldad, cuando se promulgan decretos o leyes que son contrarios a la voluntad del Señor, eso debe también producirnos ira. Ira contra los opresores, contra aquellos que se aprovechan de su posición para maltratar o para irritar a aquellos que tiene bajo sus órdenes. Sí, a veces es necesario airarnos. Un comentarista dice lo siguiente: son virtudes sin las cuales el hombre apenas es humano. Se es razonablemente humano airarnos cuando estas condiciones se presentan. Pero en segundo lugar,
Siempre, siempre debemos sospechar de nuestra ira, porque todos tenemos la tendencia a irarnos con lo que creemos que nos causa daño a nosotros, que afecta nuestros derechos, entre comillas, que afecta nuestra dignidad, en lugar de irarnos contra aquello que es pecaminoso a los ojos del Señor. Así que siempre debemos preguntarnos si nuestra ira tiene un vínculo con la justicia de Dios o es solamente una expresión de nuestra pasión egoísta. Debemos ser capaces de controlar nuestra ira para hacer esa reflexión antes de proceder. ¿Realmente esta ira es una ira justa? ¿Porque está el nombre del Señor de por medio? ¿O es porque yo me siento afectado en mi ego, en mi orgullo? En tercer lugar, la ira nunca debe conducirnos a la venganza. La ira humana puede ser aplacada cuando nos desquitamos haciendo al ofensor algo peor de lo que él nos ha hecho a nosotros. Contestar con un grito más fuerte, con una palabra más ofensiva a la otra persona, con una acción peor. Pero también la ira puede ser aplazada, como sucedió con Amán en la historia anterior, cuando vio que Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, contuvo su ira en ese mismo instante, no se desbordó, pero estaba aplazándola porque llegó a casa y comenzó a construir una horca para matar a Mardoqueo. Es una ira aplazada, todavía sigue en el corazón y sigue edificando y tramando cómo desquitarse de aquella persona. Y esto sucede lamentablemente en muchas ocasiones en los matrimonios. Sí, cuando postergamos nuestras conversaciones importantes con nuestro cónyuge para no poner sobre la mesa las dificultades que estamos viviendo, estamos allí ofendidos, pero no queremos que la cosa vaya más, y entonces comenzamos a cargar nuestro corazón de ira contra aquella persona. Y esa ira se va acumulando. Y puede llegar un día en que la ira ya no cabe más en nuestro corazón y explota. Y entonces vemos divorcios. De repente, una pareja que parece bien avenida, de pronto dice nos divorciamos porque es que ya no la soporto más. No, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Atiende esa situación que te ha molestado. Atiéndela de buena manera. No para salirte con la tuya, sino para que el asunto se resuelva y no vaya a más, porque ese ir a más puede producir efectos graves para tu vida y para la vida de tu propia familia. En resumen, queridos hermanos, la ira justa permanece siempre bajo control. No maldice, no grita, no pega, no ultraja, no hiere. No cae en la autocompasión, no menosprecia a la otra persona, llama al arrepentimiento, amonesta con gentileza y firmeza al transgresor. Pero también tenemos la segunda clase de ira, la ira de Dios. Recordamos allí el Salmo 7 que leímos hace un momento. Voy a volver a leer los versículos 11 al 13, si quieren abrir sus Biblias allí en el Salmo 7. Dice estos versículos 11 al 13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Bueno, este es uno de aquellos versículos que no nos gusta leer mucho, ¿verdad? Sí, nos aterra el Dios airado. Pero el texto es claro. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es muy claro con respecto al vínculo entre la justicia y la ira. Porque si pensamos detenidamente, hermanos, cada pecado que nosotros podamos cometer tiene un fuerte componente de injusticia. Cuando mientes,
estás siendo muy injusto porque estás quitando la verdad a la persona con la que estás hablando y ese es un acto de injusticia. El adulterio es un tremendo acto de injusticia con la persona con la que te has comprometido a pasar toda la vida. Cuando hablas mal de tu prójimo, también estás siendo injusto, porque no le estás dando la oportunidad de explicarse, porque normalmente hablamos mal del prójimo de espaldas a él. Así que estás mostrando tu injusticia. Al contrario, Dios es perfectamente justo y por lo tanto su ira contra el pecador tiene muchísimo sentido. Es una ira santa, no es como la nuestra, que es una ira que siempre está contaminada con nuestra propia naturaleza egocéntrica. La de Él es una ira pura, justa y santa. Hebreos 19:9 nos dice: Tú has amado la justicia y aborrecido la maldad. Se habla poco de la ira de Dios como uno de los rasgos fundamentales de su carácter. Poco hablamos de la ira de Dios, ¿verdad?, cuando compartimos el Evangelio. Preferimos hablar del amor de Dios. A veces decimos cosas que no son completas. Hablamos de que el Señor va a solucionar tus problemas, va a darte esperanza para el día de mañana y le pintamos el panorama bonito y dejamos de explicarle realmente lo que hay detrás del Evangelio, que es esto justamente, la ira de Dios. Porque ese es el punto de partida del Evangelio. Porque no es verdad, hermanos, que el Evangelio cobra su verdadero sentido, su verdadero valor, solamente debido al aborrecimiento de Dios por el pecador, por el pecado. Es imposible comprender cuán grande es el amor de Dios si no se entiende cuán grande es su indignación por el pecado. Cuán grande es su ira contra la injusticia del pecado y contra la impiedad de los hombres. Eso lo afirma Pablo allí en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda la palabra está llena de esa realidad de la ira de Dios, esa realidad tan impopular, de aquello que no nos gusta hablar tanto, de la ira de Dios. Pero sí, la palabra en los Salmos, tú lees los Salmos y encontrarás constantemente hablar de la ira de Dios, como el Salmo que acabamos de leer. Los profetas hablan constantemente de la ira de Dios. Los evangelios hablan de la ira de Dios. Las epístolas hablan de la ira de Dios. Apocalipsis habla de la ira de Dios. Por lo tanto, es una realidad que debe estar también en nuestro lenguaje como creyentes. Desde el Edén, pasando por el diluvio, por la destrucción del imperio egipcio, por el recorrido de Israel por el desierto, por Sodoma y Gomorra, y un largo etcétera de las grandes historias que aparecen en la Biblia, hablan a gritos de la ira de Dios. Así que nos surge la gran pregunta: ¿cómo se apacigua o se satisface la ira justa? La respuesta es sencilla. No nos gusta mucho la respuesta tampoco, es muy sencilla. La ira producida por el pecado y la impiedad de los hombres solamente se satisface o apacigua de una manera, aplicando la justicia. No hay más. Y de eso trata los últimos versículos del texto de esa mañana, y vamos a la cuarta parte del sermón. La sentencia y la ejecución. Al proferir, dice la última parte del versículo 8, al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: y aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Ahí llega el final de los días de aquel hombre. El rey está airado contra Amán. Ha quedado descubierta su perversidad y el rey se apresta a dictar sentencia. El propio afán de Amán y su imprudencia con la reina aceleran el veredicto. Le cubren el rostro, dice el texto, lo cual era una señal de muerte. Le tapaban el rostro porque era un hombre que ya nunca más volvería a ver la luz.
El juicio fue dictado, fue pronunciado con aquellas palabras del rey. Y el que fuera hasta 24 horas antes el segundo hombre del imperio más poderoso del mundo, caía. La sugerencia del eunuco Harbona cierra el círculo de Amán. Su destino queda sellado y el desenlace de la historia de aquel hombre se acelera. Y allí vemos otra vez la ironía de la que hablamos en el último sermón, la ironía de los designios de Dios contra los impíos. La horca que tan diligentemente había preparado Amán para colgar a Mardoqueo serviría para su propia ejecución. Qué ironía, ¿verdad? Jamás pasó por la mente de Amán que lo que estaba haciendo era su propia horca. Parece un final bastante peculiar, pero la realidad es que no lo es, porque la palabra habla una y otra vez de ese final para los malvados, para los impíos, para los injustos. También allí mismo en el Salmo 7, al final, versículos 14 al 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Nunca mejor dicho, ¿no? Para el caso de Amán. Allí vemos patética aplicada esta palabra para aquel hombre. También el apóstol nos dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí vemos a Amán segando lo que había sembrado. Así que lo que pasó con Amán es el final de los impíos, de los injustos, de los incrédulos, de aquellos que no están escondidos detrás de Cristo. Es el final de todos los que no están en el Señor. El pasaje de esta mañana termina con una frase que a propósito no la leí, la última frase del capítulo 7. Y se apaciguó la ira del rey. Asuero no era precisamente un rey ejemplar. Él tuvo mucha culpa en todo esto que ha sucedido por su propia negligencia frente a los asuntos de su reino, por dejar en manos de aquel amiguete temas tan importantes como el de la aniquilación de los judíos, sin ni siquiera preguntar quién era ese pueblo. Sin embargo, la sentencia y la ejecución de Amán han apaciguado la ira de este rey. Y esto nos está señalando el Evangelio, porque es una sombra o una imagen de lo que significó la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo apaciguó la ira de Dios contra el pecado de su pueblo, porque tal como habíamos dicho, la ira producida por el pecado y la impiedad de los hombres solamente se satisface aplicando la justicia. Hermanos, cuando Cristo está colgado en la cruz, está sufriendo lo que Amán colgado en aquella horca. Estaba recibiendo la justa retribución de la maldad. En el caso de Cristo, obviamente, no de su propia maldad, porque Cristo fue santo y perfecto, sin pecado, sino estaba recibiendo la retribución de la ira de Dios por tu maldad y por mi maldad, porque allí Él nos estaba representando delante del Padre. Ese es el Evangelio, hermanos. Así que déjame decirte algo. Cuando tú y yo nos acercamos al espejo de la palabra de Dios, no nos vemos tan diferentes a Amán. Más bien encontramos mucho parecido con él. Es verdad que no hemos planificado ningún genocidio, pero hemos ofendido gravemente y de manera continua a Dios y a nuestro prójimo una y mil veces. Cuando mentimos, cuando codiciamos aquello que el Señor nos ha dado y le ha dado al vecino, cuando engañamos, cuando robamos, cuando no honramos a nuestros padres como debiéramos, cuando no hacemos el bien que el Señor pone delante nuestro para que lo hagamos, y un largo etcétera, nos habla de que realmente somos muy parecidos a Amán.
Por todo ello, nosotros hemos ofendido gravemente la santidad de Dios. Nosotros, tú y yo, merecíamos el mismo final de Amán, porque estábamos bajo la ira de Dios. Pero su ira, la ira del Padre, la descargó sobre su Hijo allí en la cruz. Hermanos, en el Calvario Cristo experimentó el horror de la ira del Padre y apartó esa ira de nosotros. Si no hubiese sido por la obra de nuestro glorioso y amado Salvador, nuestro final sería exactamente el mismo final de Amán. Cristo nos ha salvado, queridos hermanos, no de ir al infierno, nos ha salvado de la ira de Dios. Cristo apaciguó la ira del Padre contra ti y contra mí. Es lo que llamamos la propiciación. Dios, Señor Jesucristo, fue propicio para la ira de Dios, para que el Padre fuese propicio para nosotros. Qué verdad tan maravillosa, hermanos. Qué verdad tan maravillosa. Podríamos terminar sumándonos a la palabra de Isaías, allí en el capítulo 12. Versículos 1 y 2 dice lo siguiente. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre de los cielos, ¿qué podemos decir ante esta verdad tan gloriosa de la obra de Cristo a nuestro favor? Gracias, oh Padre, porque sin merecimiento alguno, la ira, Señor, que sería contra nosotros, contra cada uno, tú la descargaste en tu propio Hijo. Señor, esta verdad es tan grande, tan gloriosa, que nuestra mente pequeña es incapaz de comprender en su correcta dimensión. Pero Señor, lo poco que podemos entender de ella nos lleva a humillarnos ante ti, reconociendo cuán grande y cuán glorioso es tu nombre. Señor, te pedimos, Padre, que cada día tú nos ayudes a entender mejor tu evangelio y que al comprenderlo te honremos y te glorifiquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque Señor, tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.